Liderazgo Comercial, episodio 1762. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según la hora a la que estés escuchando este podcast. Soy Pedro Valladolid y, como ya sabes, hoy es lunes. ¿Y qué pasa los lunes? Pues que los lunes tenemos Estrategia Empresarial Efectiva, ese programa que comparto con mi compañero, socio y amigo Santiago Torre, que le tenemos aquí al otro lado calentando motores. ¿Cómo estás, Santiago? Estupendamente, ya recuperado de Semana Santa y vamos, a tope, porque ahora además tenemos unos meses tranquilos para vender y para hacer cosas hasta que empecemos con el ya después de verano. Y de Ya, momento luego ya tenemos si para que eso, otras luego ya si eso ya vamos viendo, tuvimos allí un episodio ya por marzo, ¿verdad? No me acuerdo cuándo, pero sí, recuerdo que lo del ya iremos viendo, que es que, joder, ¿cuántas veces lo habremos oído? El ya iremos viendo, ¿eh? Si eso Sí, no, sí, ya iremos viendo esto sobre la marcha. sí. Así es. Bueno, pues de eso vamos a seguir hablando, de cómo actuamos en el día a día como empresarios, ¿verdad? Hoy nos toca decir, oye, esos empresarios que empezamos todos la empresa. ¿Y por qué? Porque, joder, porque eres bueno haciendo lo que haces, porque eres un buen técnico, porque eres un buen formador, eres un buen vendedor, eres un buen electricista, fontanero o abogado. Y dices, coño, pues me instalo por mi cuenta porque yo soy un buen técnico y lo sé hacer. Y luego también, ¿qué queda la cosa, verdad? Sí, eso suele ser muy habitual cuando empieza uno solo, ¿no? Para cuando ya empiezan dos, tres socios, bueno, se diluye más, pero en muchas ocasiones eso, montas algo porque eres bueno, joy, acabas haciéndolo todo, porque es que, ¿qué sucede a medio plazo? Claro, que sigues siendo el mejor técnico, porque lo tienes que hacer tú. El resto no lo hacen como tú. Y claro, el equipo depende de ti para todo y la empresa no avanza al ritmo que tendría que avanzar. Y la empresa, tú eres el cuello de botella, porque como no puedes delegar nada, al final la empresa puede crecer lo que tú puedas abarcar. Ujú. Y bueno, ya sabes que el problema no es que el Claro. dueño sepa mucho, que sabe mucho, que es que además es lógico que sepa, porque ha ido creciendo y ha ido haciendo crecer la empresa. El problema es que la empresa no sabe nada si él no está. Ese es el problema. Correcto. Ese es el problema principal. Entonces, claro, el transmitir ese conocimiento, ese cambio de papel que es tan difícil para el propietario, ¿verdad? Yo me estoy acordando ahora de una anécdota que vivía el otro día, precisamente con una empresa del sector instalar persianas. Pues algo tan sencillo, que parece tan sencillo, bueno, pues tiene una complejidad importante instalar una persiana bien instalada. ¿Qué ocurre? Que los propietarios, los dueños, son unos excelentes técnicos, pero evidentemente necesitan pues un relevo generacional, necesitan que la empresa crezca y claro, lo tienen todo en su cabeza. Pues mira, no hemos hablado nunca de inteligencia artificial en este último año, ¿verdad? Pues te No, voy a creo que contar. no, es una asignatura pendiente. Es algo que no, a ver si lo contamos un día, ¿sí? Bueno, pues sabes que yo estoy desarrollando un gemelo digital, como ya hemos comentado alguna vez, y Sí. que estoy trabajando en él para que sea un gemelo digital, un Pedro que te transmita toda la experiencia comercial a quien le puedas consultar. Pues la persona que lo está desarrollando, el ingeniero que lo está haciendo, está trabajando también con esta empresa. ¿Y qué ha hecho? Pues estos, los propietarios, según están trabajando, según te están dando las explicaciones, como lo tienen todo en su cabeza, lo que se está haciendo es grabarlos. Luego, esa grabación la pasamos por una inteligencia artificial. Y de ahí, de esa inteligencia artificial, nos salen los agentes, dos, con una doble función. Por un lado, todo ese conocimiento y esa experiencia sirve para entrenar a los técnicos y que puedan saber y tener un elemento, oye, tengo que poner una persiana de este tipo, de este tamaño, de este no sé qué tal. Ten en cuenta que todas esas cosas que te vas a encontrar sí o sí y que van a suponer un problema y que te van a suponer formación y evitar errores. Y por otro lado están saliendo también otro agente que todo ese conocimiento que es importante transmitir, están saliendo, aparte de los manuales de trabajo, píldoras para ayudar a los de marketing a crear contenidos y difundir temas claves de los problemas que solucionan a la gente. Fíjate
cómo todo eso que tú tienes aquí mezclado en la cabecita, cuando lo sueltas y se lo das a un elemento de inteligencia artificial, por un lado creas manuales de proceso y de trabajo para entrenar a tu equipo, y por otro lado sabes comunicar eso que tienes en la cabeza, pero no sabes cómo explicarlo. Lo Sí. importante que es, y entonces eso permitirá a la empresa que crezca. Mientras tú lo tengas en tu cabeza, no vas a crecer y te va a costar transmitirlo. Entonces, de ahí el decir, soy técnico, pero ¿qué me falta? Claro, porque es que cuando eres técnico, y cuando eres muy técnico, es muy difícil que tu empresa crezca. Claro, pero la pregunta es que, ¿qué sucede cuando el dueño sigue actuando como el técnico principal, como el que más sabe de esa parte? Pues claro, Ujú. nadie se dedica a la estrategia, se limita al crecimiento del equipo y el negocio se vuelve absolutamente dependiente de este propietario, con dos, desde mi punto de vista, con dos problemas muy gordos. Uno, el día que no esté, ya podemos venir rezados de casa. Y dos, como hay un cambio brusco de tecnología como estamos teniendo ahora y como puede haber en muchos sectores, también más vale que vengamos rezados de casa. Ujú. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que esas creencias de si no lo hago yo, si no lo hace nadie, yo lo explico luego, si no lo hago yo queda mejor, pues que no vas a Sí. poder crecer cuanto mejor técnico seas. Y eso, claro, consecuencias, pues un poco ya las hemos visto. Saturación, ¿verdad? Constante del Sí. dueño. ¿Mm? Tiene que estar a todo. Claro. ¿Decisiones estratégicas? Pues no. Alguna vez hemos contado, ¿no? Que en la empresa hay técnica, táctica y estrategia. Y somos Sí. buenos técnicos, muy buenos técnicos. La táctica a veces medio la ponemos en marcha, pero la estrategia, que es el cómo lo hacemos y dónde queremos estar y qué tenemos que hacer para tener una empresa solvente, rentable, que crezca, que se mantenga, que tenga futuro, eso se nos olvida. Gestionamos el día a Y, día. y nadie lo hace, ¿eh? Con lo cual tu equipo de autonomía, cero. Vamos, menos con los primeros coches eléctricos desde hace 6, 8 años. Y claro, el negocio estancado, porque claro, es que depende de ti. Como estás a todas, estás a sacar el córner, a rematarlo, pues es imposible, ¿no? Está claro. Porque claro, el dueño tiene que trabajar en toda la parte de estrategia, en toda la parte de organización, en toda la parte de estructura, en toda la parte de relaciones con clientes y proveedores importantes, pero es donde no tiene, ¿no? Y al final, aunque el volumen crezca, más problema, más saturación, los resultados no mejoran. Sí. Y no puede ser que todo dependa de él, ¿no? Con lo cual, tenemos que salir de la parte de gestión. Yo supongo que tú te acuerdas perfectamente del libro de Michael Gerber. ¿Cómo se llamaba el libro de Michael Gerber? El mito del emprendedor. El mito del emprendedor, El mito del buenísimo. emprendedor. Que todo esto, joder, lo explica estupendamente, ¿no? Cómo, Ujú. joder, tú lo montas como técnico, pero llega un momento en que tienes que salir de ser técnico y tienes que pasar a ser gestor. Y llega un momento que tienes que salir de ser gestor y tienes que ir a ser empresario o a ser propietario de negocio, ¿no? Y es una evolución que en muchas ocasiones no se da y te quedas como técnico. Como mucho como gestor. El que realmente aprende y llega a ser empresario, es que cambia el cuento de una barbaridad. Bueno, tú lo has visto, ¿no? Con clientes tuyos, y yo lo he visto con clientes míos, como cuando les ayudas a que sean empresarios, no al 100%, pero joder, por lo menos un poquito, es que les cambia radicalmente su calidad de vida y la rentabilidad de su empresa. Sí, sí, pero absolutamente. Es que si no, no hay nadie a los mandos. Lo Sí, hemos comentado muchas veces. Al final, si tú estás haciendo de marinero o estás en las calderas o estás estirando las velas o no sé qué, al timón no hay nadie. Y si no hay nadie al timón, pues vas un poco pues al albur de lo que te marquen las circunstancias, pero no diriges tu empresa. En este caso, si decimos que la nave es la empresa. Entonces, evidentemente, ¿qué significa ser un empresario gestor? Porque eso no es saber menos del negocio, no es hacer que funcione sin ti. ¿Qué les podemos decir a este respecto sobre qué es ser un empresario gestor? Entre otras cosas, pues podría ser cambiar, hacer por decidir. Menos ejecución, más decisiones, más prioridades bien marcadas, pero habría más cosas que podremos hablar, ¿verdad, Santiago? De qué significa ser un empresario gestor.
Sí, realmente, como bien decías tú, ¿no? Tenemos que ir, oye, cambiar el control por el sistema, es decir, que haya unos procesos claros, que haya unas expectativas definidas, que haya un seguimiento regular, pero un seguimiento regular que no significa microgestión y estar enterado absolutamente de todo lo que hace y cambiarle las comas de los mails que va a mandar. Y es que eso es lo que vemos en muchas ocasiones. Y tenemos que crear un sistema. Si somos capaces de crear ese sistema, es cuando ya podemos empezar a delegar y ya olvidarnos del día a día. Olvidarnos no significa abdicar, no significa que no nos preocupemos, no. Significa que nos preocupamos de una manera diferente, consumiendo mucho menos tiempo y teniendo ese tiempo y la cabeza fresca para Ujú. aportar valor a la empresa en la estrategia y en las relaciones con terceros, que es lo que Oye, tendría ¿qué que es lo hacer que, ese empresario. y qué piensas tú que es lo que más le cuesta soltar a ese empresario técnico? Pues yo creo que es la sensación de control inmediato, ¿no? Porque Ujú. cuando tú haces, te da seguridad de que lo estás realizando. Claro, mientras que pasar a dirigir, joder, exige confiar. Y como no confío porque no lo hacen como yo, pues... Y además, de vez en cuando se equivocan. Coño, y tú también, joder, ¿qué has aprendido a base de prueba y error? Que es Claro. habitualmente como aprendemos. Y tú también, pero a ti te lo permites y no se lo permites a tu equipo, ¿no? Con lo cual tú te lo permitiste y creciste, pero no le permites a tu equipo que lo haga y por eso no crece. Y por eso estáis estancados. Tal cual, tal cual. Claro, ahora, ¿qué ocurre? Que si queremos cambiar, pues evidentemente ese cambio a veces nos hacemos nosotros solitos trampas al solitario, ¿verdad? Y nos ¿Mm? pegamos tiros en el pie. Eso. Pues la primera, yo delego, sí, 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 pero sigo metiendo mano ahí todos los días, ¿eh? Reviso, corrijo, rehago, te pongo los puntos, las síes, tal. Perdona, no has delegado. No te hagas trampas. Eso no es delegar. Delegar es asignar la tarea y la responsabilidad de hacerlo. Y tú supervisas, pero la responsabilidad. Ahora, si tú estás y al final estás encima, no has delegado, ¿verdad? No, estás microgestionando. Y además, mira, como decía Daniel Pink, ¿no? En lo que la verdad de lo que realmente nos motiva, decía, las personas que tienen una alta capacidad habitualmente quieren tres cosas. Quieren conocimiento o maestría, que decía él, autonomía y propósito, para que hago las cosas. Entonces, claro, si tú estás supervisando y microgestionando, te estás cargando la autonomía. Y las personas, además, pensar en las personas que conocéis o vosotros mismos, si sois personas capacitadas, ¿qué queréis? Autonomía, déjame hacer. Si yo ya sé, joder, déjame hacer. No me Ujú. estés Correcto. corrigiendo, que es muchas veces en esta trampa del delegar pero seguir metiendo mano, ¿no? Otra Eso trampa es. es pensar que la gente ya tendría que saberlo. Siempre tendrían que venir sabidos de casa y además metidos en tu cabeza. Porque claro, Ujú. es que si yo no, claro, si no lo explico, no puedo seguirlo y no puedes exigirlo. Vamos a ver. Vamos a ver, que tienes que explicar las cosas. Y fíjate, el ejemplo que has puesto tú para mí es clave, ¿no? Viene alguien, te graba, te explica, tú cuentas una serie de aspectos, joder, eso luego se mecaniza, se pasa por la inteligencia artificial de turno y ahí tienen una enciclopedia, tu gente para consultarlo. Y además, como dices tú, con tus gemelos digitales o cosas similares, joder, es una búsqueda rapidísima y la gente tiene la explicación. Pero no puedes pretender que Claro. lo sepan. No tienen ni tu experiencia, ni tus vivencias, ni tus conocimientos, ni tus errores, que es que has cometido muchos. Claro, y de eso también se aprende, eso es parte de tu mochila, ¿no? ¿Eh? Y los llevas ahí. Y además hay un ejemplo ahí, Santi, que además te has encontrado tú muchas veces también, y es, imagínate, dices, vale, no estamos hablando de la parte técnica de un trabajo muy concreto y muy técnico. He cogido a un comercial de la competencia y, coño, si es comercial, él ya sabe, ya se supone que sabe, y luego resulta que no sabe. Ya, lo que pasa es que él sabe, pero a lo mejor tú tienes unos procesos, tienes unas formas de hacer las cosas, tienes unas políticas, unos criterios que él no tiene. Y evidentemente también los tiene que aprender. Él puede tener unas habilidades comerciales, puede tener un conocimiento de un mercado, de un sector, de una cartera de clientes, pero aún así tiene que aprender. Porque luego dices, hostia, pensaba yo que era bueno y resulta que me ha fallado. Con lo cual esa parte también, ya no solo ya debería saberlo si cojo a un técnico, ese técnico también puede ser un vendedor y se supone que ya viene con experiencia aprendida, pero no trae la mía, no trae mi cultura y esa la tengo que tener bien ordenada, no la va a aprender por ciencia infusa.
¿Estás de acuerdo? Totalmente, total y absolutamente. Muchas veces pensamos que sí, ya sabrá él y ya, claro. Pues, Claro, tío, es que entonces eso es otro problema bastante gordo, el que claro. estás Y la haciendo. trampa número 3, pues esperar resultados inmediatos. Ya está. Oye, ya te lo he mandado, empieza a funcionar y ya, venga, ¿qué estás haciendo que no salen las cosas? Un momento, ¿vale? Todo lleva un proceso de aprendizaje, de coger confianza, de coger habilidad en esto que me acabas de delegar, que tengo que practicar y entrenar. Entonces, vamos a poner unos procesos claros y unos tiempos razonables para que desarrolle esa habilidad, ¿no? ¿Tú por qué crees que hay muchos propietarios que al final dicen, venga, va, voy a empezar a hacer este cambio, este trabajo y tal, y al final me quedo a mitad de camino? Bueno, esto es como la parte esa del aprendizaje, ¿no? De la competencia inconsciente, la competencia consciente. Al final, Ujú. ¿qué sucede? Es que al principio cuesta más, al principio va peor, al principio te supone más trabajo, va a haber más errores, va a haber más preguntas, va a haber más incomodidad, te va a llevar más tiempo. Claro, si aguantas, ahí es donde el cambio empieza a funcionar. Y ahí es enseguida donde vas a ver los grandes resultados. Pero ¿qué sucede? Que estamos incómodos. ¡Ah, esto no funciona! Y lo dejamos. Que sí funciona. Y, joder, si te dejas acompañar por alguien, si tú lo intentas solo y no puedes, déjate acompañar por alguien que funciona y que te aseguro que esto funciona. Porque, joder, Pedro, que lo hemos implementado en muchas empresas. Lo Claro. mismo, oye, que si tienes ese problema, mira, pedro@pedrovalladolid.com, santiago@santiagotorres.com, y lo hablamos, de verdad, que es que las cosas funcionan, que sí, que al principio parece que vas para atrás, pero es que es para coger impulso. Claro, Y, a veces y cuando... así es. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas cuando les proponemos un enfoque, una orientación y tal, que nos dicen, eso ya lo probé y no funcionó? Ya, pero vamos a ver, pero ¿cómo has hecho esa prueba? ¿Cómo lo has implementado? ¿Qué seguimiento has tenido? Si haces así, pruebo, no funciona y me salgo, no es ya lo probé y no funcionó. Es decir, ha faltado esa consistencia y esa persistencia, que son dos elementos clave para que acabe funcionando. Ahora, si has hecho una prueba, incluso sin creértelo del todo, no me puedes decir, esto ya lo probé y no funcionó. Que esto nos lo han dicho alguna vez también, ¿verdad? Sí, y además dices que es que quizá ahora el entorno es distinto, tú estás más maduro, tu equipo está más maduro, o te vas a dejar acompañar por alguien que tiene otras herramientas y otra experiencia. Por eso va a funcionar. Pero sí, esto, mira, esto es un tema absolutamente emocional, el yo lo probé y no funciona, no racional. Ya verás, tú ya sabes el cuento de Jorge Bucay del elefante encadenado, ¿verdad? Correcto. Pues esto es el cuento del elefante encadenado de forma rápida, ¿no? Porque cuando tú eh, encadenas a un elefante a una pequeña estaca en un circo no se mueve, o un camello en el desierto, lo mismo. ¿Por qué no se mueven? Porque cuando eran pequeños lo intentaron y como no podían soltarse ya no lo vuelven a intentar. ¿Por qué? Ya lo probé y no funcionaba. Bueno, pues eso se queda en nuestro hipocampo, en nuestro sistema emocional, dentro del recuerdo, y tú tienes ese recuerdo a veces inconsciente de que yo lo intenté y no funcionó ya, pero vamos a ver si ahora las circunstancias y las personas que te acompañan son distintas. Y cuando lo Uh haces, -huh, mi experiencia es, esto funciona. Y uh funciona -huh, siempre. uh Bueno, -huh. igual siempre no, pero si haces un buen diagnóstico previo de con quién funciona o con quién no, hay veces que decidimos que no, que efectivamente que no vamos a trabajar con una empresa. ¿Por qué? Porque vemos que no va a funcionar, porque no están suficientemente maduros para hacerlo. Y Correcto. entonces, porque además también quieren, mira, una de las cosas que tenemos que ver es oye, cómo hacerlo, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo Eso sí, hacerlo? Mira, primero, unas claves, ¿no? unas claves. ¿Cómo lo hago? Claro, lo primero, elige solo un área para soltar. Que es que a veces, no, ahora todo a la vez. No, hombre, no, todo a la vez no se puede. O sea, que no te puedes poner a régimen, perder peso, dejar de fumar, ponerte en forma y aprender inglés. Macho, joder, tío, que no Claro. puedes todo a la vez. Despacito. Elige una. Despacito. Elige una y Eso es. luego la siguiente. Y dices, no, perder peso y luego dejar de fumar. Espera, que creo que te has equivocado en el orden. Perder peso y dejar de fumar y no vuelves a coger. Y Tal cual. encima, como estás hasta Pero la esa bola, es la vuelves a fumar. primera. O sea, que no vale. Dice, primero deja de fumar, coge más peso y luego ya lo perdemos. Pero bueno, pues hay Luego ya alguien todo que te va a junto. ayudar en eso, ¿no? Sin duda. Después, ¿qué más hay que Y hacer? Elige solo un área. Después, claro, yo lo primero definir qué sería un buen resultado de esto que estoy sí, soltando. Es decir, qué resultado espero. Y voy a definir bien.
cómo tiene que ser ese proceso y qué resultados espero y en qué tiempo, ¿no? Es decir, Sí. eso es fundamental. Sé que esto requiere ese periodo de aprendizaje y cuándo tienes que tener toda esta competencia totalmente desarrollada y en qué momento y cómo vamos a medir que progresas adecuadamente. Ese sería el punto. Sí, y además tienes que aceptar que va a haber errores, pero que van a ser controlados, que no van a salir las cosas a la primera y que no van a salir como a ti te gustaría, pero igual es mejor lo que sale que lo que tú harías. Con lo cual, acepta que hay errores, que tú te equivocaste en el pasado y aquí estás, que no pasa nada, que es que Ujú. los humanos aprendemos de muchos de los errores, siempre y cuando o ajustemos y hagamos ese análisis, ¿no? Bueno, aprendemos de los errores. Hay quien no aprende nunca, ¿eh? Sí, sí, pues digo, siempre y cuando hagamos el Eso. análisis y ajustemos, si no, no. Claro. Ese de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, algunos nos encariñamos con la piedra y nos pasamos la vida tropezando con la misma. Es Sí, sí, decir, le hacemos nuestra joder, mascota. sí. Dice que siempre que me pasa igual me pasa lo mismo, pues eso, así es. Entonces, ese es el punto. Y finalmente también que reserves tiempo para dirigir y no para hacer. Tienes que bloquearte en tu agenda. No sé qué sistema utilizas, me da igual. Yo utilizo Outlook, la agenda de Google, la que tú quieras, pero te coges unos momentos al día, a la semana, los bloqueas y son momentos para hacer esas cosas que la empresa necesita y que no son tareas técnicas. Que son para pensar en la dirección hacia la que quieres ir la empresa, la estructura, la organización, qué tiene que hacer quién, cuándo, cómo, qué objetivos te planteas y tienes que bloquearte tiempo sí o sí. Es la manera de que des ese salto y dejar de ser el cuello de botella. Sí, porque mira, no se trata de dejar de ser técnico, se trata de no ser solo técnico, porque ahora Eso es. habitualmente ese dueño de empresa lo que está haciendo es técnico de manera fundamental y cuando tiene un ratito que es a deshoras, hace lo otro. Claro, eso no Claro. funciona. Cuando tienes un ratito a deshoras y cansado, haces lo otro, pues no lo vas a hacer, desde luego, para que te saquen a hombros. Eso seguro. Efectivamente. Es decir, es que tenemos muchas microempresas con 3, con 4, con 5, con 6 trabajadores. Pues oye, pues es que es una empresa pequeña y tengo que hacer trabajos técnicos, por supuesto. No, la empresa no puede permitirse tener un director general que solo dirija. Claro que tengo que ser también técnico, pero tienes que reservar tus espacios para dirigir. O sea, eso está claro. Y muchas veces, a veces estás tan saturado de trabajo. ¿Por qué? Porque necesitas más gente y resulta que tu gente no está siendo productiva. No porque no trabaje, sino porque están mal dirigidos y mal organizados. Sí. Y que si están bien dirigidos y bien organizados, posiblemente mejores la eficiencia en procesos y mejores la eficiencia en tiempos. Pero te tienes que sentar a pensar. Sí, y hacerlo, porque mira, el negocio crece no cuando tú eres mejor, crece cuando tu equipo es mejor. Y tienes que hacer Ujú. que tu equipo crezca. Claro, siempre lo hemos dicho. Es decir, la mayor ventaja competitiva que puedes tener en tu empresa es tu equipo, la calidad de tu equipo. Si tú desarrollas un equipo comprometido y capaz, es tu mejor ventaja competitiva. Y ahí, a partir de ahí, eres imbatible. Si haces lo que todos, regular, cuando puedes, venga, va, con errores, pero yo luego te atiendo, lo repito, seguirás sin ser rentable, productivo y no tendrás buena imagen. Tu ventaja competitiva es desarrollar a tu gente, no que seas tú el más listo. Eso es así. Y bueno, lo hemos dicho muchas veces, que el día que dejas de ser imprescindible, el día que puedes estar 2 semanas fuera y no ha pasado nada, es el día que empiezas a ser empresario de verdad. Y es lo que tienes Correcto. que llegar a ser. Y si quieres serlo, mira, mandas un mail, pedro@pedrovalladolid.com o santiago@santiagotorre.com. Nos sentamos contigo y analizamos cómo se puede hacer en tu empresa. Eso es. Y tienes mucho, mucho, mucho que ganar. No te quepa duda, porque va a ser cuando yo últimamente digo, y me viene, dice, ¿tú qué vendes? Digo, yo vendo tranquilidad. Dice, ¿cómo es eso? Digo, sí, vendo tranquilidad, te vendo rentabilidad y te vendo foco. ¿Por qué? Porque es lo que te va a ayudar a saber dónde estás.
Entonces te voy a quitar los nervios. Aunque a lo mejor al principio te pongo un poquito más nervioso, ¿eh? Las cosas como son. Pero es circunstancial, es parte del proceso. Es parte del proceso. Igual que al principio, cuando lo dejes hacer al equipo, no lo va a hacer tan bien como tú, pero después te van a superar. Y bueno, pues nos escuchamos el siguiente lunes, que no os olvidéis que después de Semana Santa también pasamos lista, ¿eh? Pasamos lista. Ahí estaremos. El 27 de abril los vemos. Venga, un abrazo. Un abrazo, equipo.